Bueno, pues cuando ya son las 5:23 de la tarde, bueno, después de la sección de Manuel hemos hecho ahí esta fusión que a lo mejor os ha parecido extraña, pero como sabéis, en el comienzo del programa os hemos advertido que hoy íbamos a tener aquí en el programa la presencia de Óscar Martín y de Roberto Arnau, que son dos personas fundamentales en la concepción de esta película documental de producción valenciana, además reciente, que se llama El celuloide colectivo, Cine en Guerra. Y bueno, están con nosotros ya aquí y vamos a hablar con ellos, vamos a hablar sobre la película, vamos a hablar sobre el cine anarquista, sobre el anarquismo, sobre la colectivización en el cine, etcétera, a través de este documental. Y bueno, pues vamos a hablar con ellos. Muy buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Óscar Martín es el director de este trabajo, El celuloide colectivo, y Roberto Arnau. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas, Santi, ¿qué hay? Es el ayudante de dirección de esta película, bueno, de 2010, ¿no? 2009-2010, que se presentó aquí en Valencia, si no me equivoco, en la Filmoteca Valenciana hace unos meses, pues antes del verano, ¿no? Un poquito antes del verano, si no recuerdo mal. Y bueno, pues a mí me gustaría, para empezar, porque mejor que ellos nadie, pues que les comentéis a nuestros oyentes, tanto Óscar como Roberto, un poco qué es lo que cuenta el celuloide colectivo, este documental. Bueno, además, la casualidad del destino, o quizá don Buenaventura Durruti, ha querido que tengan el micrófono negro y el micrófono rojo. Yo ahí lo dejo. Bueno, no será tanta casualidad, a lo mejor. Pero bueno, Óscar, Roberto, contadnos un poco por qué decidís hacer un documental sobre este momento tan particular en el cine español y en el cine en general, porque es un hito, ¿no?, de organización en el cine. Sí, como dices, pues es algo único, ¿no?, en la historia del cine, porque realmente, pues eso, los anarquistas nunca han tenido el poder en ningún sitio, y este es el primer caso, y la industria del cine estuvo organizada por ellos, ¿no? Entonces es un caso único mundial y nos parecía muy interesante el hacer un documental sobre ello. La verdad es que es un proceso que viene desde hace bastante tiempo, pues nos remontamos quizás hace 7, 8 años, en el que pues estábamos estudiando en general la historia del cine y en concreto la historia del cine español. Y esa parte en concreta, la parte de la colectivización de la industria, pues veíamos pues que se había tratado muy poco y que no era lo suficientemente conocido. Incluso las propias películas que produjeron, que al final son más de 100, pues prácticamente casi nadie las había visto y no se conocían lo suficiente. Entonces creíamos que teníamos un material muy interesante y queríamos pues dar a conocer pues cómo fue todo ese proceso de dirigir la industria por parte de, en este caso, por los trabajadores a través del sindicato CNT. Sí, bueno, un poco lo que comenta Óscar. Yo recuerdo que cuando conocí a Óscar, él ya llevaba un par o 3 de años o 4 años investigando sobre este tema, y recuerdo que ya había recabado mucha información, y recuerdo una anécdota que es graciosa, ¿no? Porque daba la casualidad de que, como comentaba Óscar hace un momento, digamos ese periodo de la filmografía de la CNT en concreto y de otros grupos que produjeron cine durante la guerra era prácticamente desconocida aquí en España, y se producía la casualidad de que habían unas películas de ficción que se habían editado en VHS. En aquel momento todavía no existía el mercado tan extendido del DVD. Se habían editado curiosamente en Francia a través de una productora, Le Film du Village, que tenía afinidades, digamos, ideológicas con la Revolución Española, y había editado las películas en Francia. O sea, que se daba la paradoja de que eran más conocidas, digamos, esas películas en Francia que aquí en España, ¿no? Y ante eso, digamos que eso fue una de las motivaciones primigenias, además de, claro, de la investigación que Óscar llevaba haciendo durante hace tiempo también con su hermano, ¿no?, si no recuerdo mal. Sí. El guión lo hemos escrito entre David Martín y yo. Luego a mí hay una cuestión así genérica, después de ver el documental y un poco investigar un poco sobre el anarquismo, es la vinculación que hay tan grande entre el movimiento anarquista y la cultura en general, porque no solo a través del cine, con una producción tan grande como vuestro documental, pues deja entrever, lo has dicho, Roberto, más de 100 películas, que hoy en día pues se conservan las que se conservan, pero
el anarquismo en general tuvo una implicación con la cultura, no solo a través del cine, sino a través de revistas y de muchos intelectuales y mucha gente que hizo muchas cosas por la cultura, ¿no? Y no sé, me gustaría que comentases un poco este aspecto, porque creo que sí que el documental evidentemente está hablando de la implicación anarquista en una cuestión cultural como es el cine, pero por si podéis aportar, ¿no?, un poco sobre el concepto general del anarquismo y la cultura, ¿no? Sí, sí. Pues siempre se ha comentado, ¿no?, que en el momento que se juntan dos anarquistas nace una publicación, ¿no? Entonces, ese interés, ¿no?, por parte de los anarquistas de formar y de participar de la cultura, también hemos intentado reflejarlo, por ejemplo, en la figura de Ramón Acín, ¿no? Ramón Acín, anarquista de Huesca, pues que era pintor, era escultor, etcétera. Entonces, yo creo que en el documental sí que hemos intentado plasmarnos el interés de los anarquistas por la cultura en general y por la formación, ¿no?, del pueblo. Sí, yo creo que hay varios entrevistados que aportan, digamos, casos concretos, ¿no?, sobre vinculaciones, siempre, digamos, la mirada del movimiento anarquista hacia la cultura y esa motivación pedagógica, ¿no?, de hacer extensiva la cultura a todo el pueblo, ¿no?, a toda la clase trabajadora en este caso. Bueno, justamente mencionabais a Ramón Acín, que es un personaje fuerte ya de por sí. Escribió un libro en torno a los años 20, sale, esto lo decís en vuestra peli, que se llama Una corrida de toros en el año 1970, el título es aproximado, y básicamente pues tiene este puntito orwelliano, ¿no?, de me hago una ciencia ficción porque confío en que la España futura se va a acabar con lo que es el toreo, ¿no? que está evidentemente de actualidad. En vuestra peli sobre todo os centráis cronológicamente en estos 2 años, ¿no?, 36-37. Empezáis ya diciendo que es la primera guerra filmada y con audio y registrada con audio y convive un poco propaganda con lo que es la ficción, o sea, difusión y entretenimiento. Salvan, o sea, esta etapa se lleva así porque ellos mismos, los trabajadores, deciden encargarse de mantener la industria y bueno, quiero que hagáis una traslación, ¿no?, a nuestro tiempo de qué está pasando, de si hay trabajadores que pretenden salvar la industria, por ejemplo, en nuestra ciudad. En fin, me gustaría que me hablarais sobre cómo veis, cómo os imagináis. Supongo que os habrá pasado el pensar, fíjate esta gente la que estaba montando, o sea, se reunieron para salvar su curro y nosotros que nos estamos reuniendo, ¿es una fórmula para salvar nuestro curro? En concreto, la verdad es que tendría que... En concreto, lo que se produce, o sea, la verdad es que ellos llevaban trabajando mucho tiempo, o sea, se dice pues que el anarquismo es desorganizado, etcétera, ¿no? Entonces ellos durante muchos años se estaban preparando, estaban formándose para si algún día podían hacer la revolución y tener pues la producción bajo su organización, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente cuando estalla el golpe de Estado, pues los trabajadores pues convocan una huelga general. Y los empresarios que eran los dueños de los cines pues no acuden por el miedo que va a empezar una guerra, etcétera. Y entonces, claro, los trabajadores de los cines pues dicen, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que alimentar a nuestras familias. Y entonces, pues toda la ideología venía de antes de toda esa preparación, pero es un momento en el que no les queda más remedio, ¿no? En el que dicen, o lo gestionamos nosotros y abrimos otra vez los cines, o esto no se va a hacer cargo nadie. Uh-huh. Y entonces, de ahí luego, cuando ya llevaban un tiempo con los cines, viene esa necesidad de tener una producción para programar esos cines, ¿no? Pero viene de un trabajo previo que, no sé, por trasladarlo a nuestros tiempos, yo creo que es más necesario que nunca, de formación de los trabajadores, de creerse cierta utopía o vivirla día a día, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido los tiempos son bastante distintos, porque no sé, quizás incluso la gente que está hoy afiliada a un sindicato paga la cuota, votan partido de derechas algunos, entonces creo que estamos en una época bastante distinta, ¿no? Las personas que hicieron aquella revolución creían en ella y lo vivían día a día y fueron preparándola de alguna forma. Hombre, yo comparto evidentemente lo que comentáis y lo que comenta Óscar, pero yo también aportaría desde mi punto de vista una nota crítica, ¿no? También
desde el punto de vista de que las colectivizaciones, pese a que no podemos negar, y yo coincido con todos vosotros, y hay muchos historiadores, entre ellos una persona que hemos conocido de cerca, que no aparece en este documental, pero cuyo testimonio también ha sido importante para formar nosotros nuestra opinión sobre todo lo que ocurrió, y sobre todo en el sindicalismo español, que es la de Víctor Alba, ¿no? Un reconocido historiador español que falleció hace unos años, que vivió de primera mano toda la represión franquista, que fue miembro del POUM y que evidentemente, califica la Revolución Española como la única revolución obrera que se ha producido hasta hoy, hasta nuestros días, exceptuando el caso muy efímero de la Comuna de París, ¿no? Porque hasta esta revolución todas las revoluciones han sido, pues como venía practicando el comunismo más ortodoxo, pues puestas en marcha por los intelectuales de alguna manera para tutorizar a las masas, ¿no? En la dirección adecuada. Desde luego yo en eso estoy de acuerdo y lo comparto plenamente, pero lo que también apunta Víctor Alba, y creo que en la película está muy presente, aunque en un tono menor, pero creo que ese aspecto crítico no debe desaparecer, y es algo que ha presidido muchas conversaciones entre Óscar y yo, y es que precisamente las colectivizaciones no fueron, un ejemplo de funcionamiento perfecto. Al contrario, hubo muchos problemas, y la colectivización es un movimiento muy complejo y que hay que analizar, yo creo que con mucho cuidado, ¿no? Distinguiendo entre colectivizaciones agrarias, entre espacios, territorios diferentes en España, porque, por ejemplo, en el caso del cine también hay estudios con respecto a eso. Entonces, digamos que para mí la enseñanza de todas estas películas y del cine anarquista en general, y es un poco conectando con lo que me decíamos antes, es la conexión, del hombre o de la humanidad con la cultura, ¿no? Digamos que si esa revolución se produjese hoy en día, como decía Óscar, yo creo que el mundo hoy en día no tiene nada que ver con el mundo de los años 30, y las revoluciones han pasado a otro plano. Si acaso yo veo una revolución más emocional en el sentido de la cultura y de cambiar nuestras conciencias poco a poco, que más una revolución como se concebía en los años 30 en la Guerra Civil Española, cuando apenas estaban desarrolladas ni las herramientas, bélicas, ni las herramientas propagandísticas, y todo este sistema que nos envuelve en este posmodernismo atroz, ¿no? Es mi punto de vista. A mí, al hilo de esto que